9:10 da. Hay más, hay unos 30 chicos conectados más o menos, así que vamos a arrancar. Buen día a todos y todas los que estén presentes en esta videoconferencia ahora. Obviamente anda mejor lo presencial, digamos, fue un éxito la clase pasada, que estaban prácticamente todos, éramos muchos. Y también por lo que les fuimos consultando y conversando en confianza, chicos, vimos que dejarles la clase asincrónica de poda en su momento no sirvió, digamos, de una semana para la otra, siendo que les habíamos dejado el espacio en el cronograma de la primera clase cuando nos presentamos, les liberamos 2 o 3 horas para que pudieran verlas y hacerles en sus tiempos, pero bueno, la mayoría no la pudieron ver a la clase de poda. Si bien es un tema que ya lo han visto en VT2, o lo están viendo en VT2, bueno, no pudieron aprovechar ese repaso. Entonces en el cronograma, si bien figuraban varias clases asincrónicas, las vamos a hacer todas sincrónicas, o sea que es esta modalidad de ahora, de estar dando la clase nuevamente semana por medio, en forma virtual, pero sincrónica. No vamos a dejar ninguna asincrónica porque no nos resultó. Espero que muchos hayan podido ver, aunque sea 2 semanas después, la clase de poda. Lo que vamos a hacer hoy es ver la poda de formación, que consultando con los profes de VT2 no habían visto, y un pequeñísimo repaso de lo que es la parte general de poda de fructificación. ¿Sí? La idea es no demorar más de 1 hora con esto, hacer un recreo y posteriormente vamos a ver la que correspondía hoy, que es la clase de estructuras de sostén, ¿sí? Para después hacer un práctico, que lo vamos a dejar iniciado al práctico, lo vamos a dividir en grupos y con guía de los profes, y no lo vamos a terminar porque es un práctico largo justamente, y la idea es que ustedes averigüen mucha de la información. Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos las explicaciones para hacer el práctico, pero la idea es que justamente lo vayan llevando con varias semanas, digamos, a realizar y buscando información, un práctico relativamente complejo, pero la idea también es que ustedes busquen mucho de la información, incluso precios y presupuestos, se llega a un presupuesto real, digamos, para la implantación de un viñedo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora con esta parte de poda. ¿Alguno tiene alguna consulta o algo para comentarnos antes de empezar? Lo que sí les pido es que participen en la clase, que interrumpan cuando puedan. Si algunos vieron la clase del año pasado que les dejamos sincrónica, vieron que justamente la parte más enriquecedora es donde hacen preguntas, donde van consultando y vamos reviendo nuevamente el tema de poda, que es lo mismo que sucede cuando estamos a campo frente a las plantas, ¿sí? La parte más enriquecedora es esa ida y vuelta y las distintas alternativas que hay para poder realizar la misma labor, la misma poda. Así que lo mismo espero de ahora, que en cuanto puedan o quieran interrumpan, habiliten la cámara en lo posible, y si no por lo menos los micrófonos, no hay problema, interrumpan cuando sea, y el que por ahí tiene algún problema con el audio, por chat, y las profes por ahí están atentas, yo estoy compartiendo cámaras, y si por ahí se me escapa algún mensaje, para contestar y salvar todas las dudas, porque ya estamos terminando con los temas de poda. La clase que viene vamos a estar en la facultad, vamos a ver algo de estructura de sostén y vamos a terminar de podar a los que les haya quedado algún concepto dando vuelta y las pocas plantas que nos queden en la parcela. ¿Sí? Si ahí preguntan si vamos a subir la clase, siempre subimos las clases, ¿sí? Tanto la presentación en PowerPoint en este caso, como la grabación de la clase, en eso no tengan problema, pero como les digo, lamentablemente vimos que la clase asincrónica que les dejamos la otra vez no la vieron, entonces volvemos a hacer clases sincrónicas, todo lo que queda del resto lo vamos a hacer sincrónico, ¿sí? Para los que tengan algún problema con internet o lo demás, bueno, les va a quedar para poder verlas después, por favor, véanlas lo que se les haya cortado.
¿Alguna otra preguntita? Si no, arrancamos. Bueno. El tema poda de formación, obviamente, es una de las partes de la poda que ustedes vieron y es lo que sucede al inicio de una plantación cuando vamos a estar haciendo la formación justamente de esa planta para que tome la forma, la arquitectura de la planta en la estructura de sostén que corresponda. Ustedes, tengo entendido que el sábado estuvieron en la facultad viendo distintos sistemas de conducción, ¿sí? Con los profes, de lo cual en la facultad los sistemas de conducción más generalizados que hay, digamos, obviamente son sistemas simples o los más comunes de ver, que son espalderos y parral, ¿sí? Esas son las estructuras de sostén principales que tenemos en nuestra región. Y dentro de espalderos, prácticamente todo lo que vieron, si no me equivoco, es ¿qué tipo de espaldero? ¿Qué sistema de conducción vieron en el espaldero? Cordón bilateral, profe. Cordón bilateral es lo que vieron principalmente, ¿cierto? Es lo que más hay en la facultad. Y de parral, si bien vieron estructura de parral, tengo entendido, es un poco raro, digamos, el cordón o cómo está constituido. ¿Les dijeron bien cómo era el sistema de conducción en parral que alcanzaron a ver en la facu? Sí, profe. ¿Alguno lo recuerda el nombre? ¿O cómo se los explicaron? Porque no es en parral cuyano el parral que vieron al fondo de la parcela de la facu, ¿sí? Es un parral en cruz que está pitoneado. ¿Recuerdan? Tiene poda corta también. ¿Ramé puede ser, profe? Ramé es lo que está en la parcela donde podaron la semana pasada, ¿sí? Y eso es una canopia dividida, ¿cierto? No es un parral propiamente dicho, si bien está construido una modificación de un parral, ¿sí? Es una canopia dividida en ramé. Ese es el otro sistema que han visto en la facu. De estos tres, ¿cuál es el que está más generalizado en nuestra provincia? ¿Qué les dijeron? El parral cuyano. En el país completo se podría decir parral cuyano cuando sumamos las otras provincias, la proporción que tiene San Juan y las otras provincias del norte, ¿sí? Sí, y el cuyano adaptado. Y el cuyano modificado, exactamente. Eso es lo más general. Todavía hay una mayor proporción, un poquito más del 50% de parrales a nivel país, ¿sí? Y el segundo sistema más utilizado, o el que está más utilizado en Mendoza, en proporción en Mendoza, ¿cuál es el sistema más difundido? ¿No es el ramero del que hablábamos el otro día? No, el ramé es muy poco difundido, chicos. Les dijimos que tiene muy buenas prestaciones, ¿sí? Muy buena funcionalidad, pero el ramé no hay más de 600, 800 hectáreas en todo el país. Ahí pusieron, ¿sí? Pusieron cordón bilateral, pero no solo cordón bilateral, espalderos en general, que algunos están en cordón bilateral y otros están en guyot doble, ¿sí? En la estadística del INB no está separado cómo es la arquitectura de la planta, sí está puesta la estructura, digamos, entonces en las estadísticas lo que más difundido está, digamos, son los espalderos y en esas dos versiones, en poda corta, cordón bilateral, y en poda mixta, guyot doble. ¿Alguno le quedó algún otro comentario, otra apreciación? Tuvieron una salida el sábado completo, tengo entendido, toda la mañana estuvieron conversando sistemas de conducción. ¿O alguna duda con respecto a eso? Bueno, porque lo que vamos a ver ahora es cómo formar las plantas, ¿sí? Para adaptarlas a esa arquitectura. Recuerden que la vid es una planta domesticada, se puede decir, ¿sí? Que en su crecimiento natural es una liana, o sea, crece trepada a los árboles, por ejemplo, y nosotros, para que nos produzca, la subimos a una estructura de sostén, ¿sí? Y la formamos
para que tome la forma que queremos, la arquitectura de la planta, según el sistema de conducción que hayamos elegido. Entonces, tenemos distintas estructuras, como dijimos, las más difundidas, espaldero y parral. Vamos a empezar por el espaldero, ¿sí? Y el espaldero en cordón bilateral, que todos recordarán, al final vamos a ver una imagen, ¿sí? Como es un cordón bilateral, una estructura que se abre como si fuese en un candelabro con pitones, y es un sistema de poda corta, ¿sí? Y su formación lleva varios pasos, ¿sí? Y en varios años se realiza. Vamos a ver entonces ahora cómo sería la poda de formación en forma gráfica, ¿sí? Supongamos esto en espaldero, en el que solamente hemos dibujado 2 alambres. Después, hoy vamos a ver justamente muy en detalle toda la estructura de esa antena, así que si no ven bien todos los dibujos, los vamos a ver pasados, digamos, en las distintas etapas que damos de la clase. Acá hemos dibujado solamente 2 alambres, lo que llamamos el alambre superior de estructura y el alambre de conducción, el que está inferior, en el cordón bilateral, porque es donde se va a conducir la planta justamente, ¿sí? En el año 0, o en el año que plantamos, ¿sí? Sería con este ejemplo, que ponemos un barbecho, ¿sí? Podría ser de una estaca también, podría ser de una planta en maceta, ¿sí? Pero en este caso arrancamos de un barbecho, y la poda de plantación, que se llama, es muy sencilla, normalmente se podan un poco los extremos de las raíces, en la parte inferior, y en la parte superior se poda dejando solamente un pitón a 2 yemas que sobresalga de la tierra. A eso se le llama poda de plantación, ¿sí? Desde el vivero nosotros podemos tener una planta que tenga varios sarmientos y distintas longitudes, o muchas veces el vivero nos las puede entregar a la planta ya preparada, ya cortada con un solo sarmiento, ¿sí? Y ese sarmiento hay que rebajarlo, se llama, a 2 yemas, ¿sí? Así se planta, y sería esta la época de plantación, agosto, septiembre aproximadamente, ¿sí? Esa planta va a brotar, por supuesto, va a vegetar, y en este caso, en este ejemplo, ha dado 2 brotes, después se convirtieron en pámpanos, y los estamos viendo ya en el invierno siguiente como sarmientos, ¿sí? De los cuales es muy común que uno tome mayor crecimiento, ¿sí?, que el otro, y generalmente el superior. ¿Por qué pasa esto, que un sarmiento quiere crecer más si están los dos en forma vertical? ¿Qué fenómeno es el que ocurre ahí? Dominancia apical. Por dominancia apical, exactamente. Entonces es muy común de que uno de los sarmientos, y que sea el superior, tome un crecimiento más elevado. Para que este crecimiento sea grande, por supuesto, esta planta hay que regarla y fertilizarla muy bien durante el primer año. Esto sin ninguna duda, ¿sí? Si no, nos quedan apenas las plantas llegando al primer alambre. En este caso, en este ejemplo, ha sido con un muy buen crecimiento, muy buen vigor, ha llegado hasta el último alambre y hemos podido enroscar una parte del sarmiento, ¿sí? De todo ese crecimiento del año, a ver, Tania dice que no escucha, ¿los demás sí? No sé si es un problema de Tania o Sí, o es profe, mío. se escucha bien. Bien. Sí, profe, yo Fíjate, también escucho bien. disculpa, Tania, trata de mejorar tu audio. Entonces, teniendo en este invierno, ¿sí?, siguiente, esta situación, vamos a podar, ¿sí? En el primer año ya empezamos la poda de formación, y lo que vamos a hacer es dejar un solo vástago, ¿sí?, un solo tallo, que quede en forma vertical. Por lo tanto vamos a elegir el más de mayor crecimiento, el otro lo eliminamos completamente, ese sarmiento, y ahí estamos haciendo una poda de raleo. Recuerden, cuando eliminamos completamente un elemento se habla de poda de raleo, estamos raleando, eliminando totalmente este sarmiento, ¿sí? Y el otro sarmiento vamos a hacer lo que se llama un rebaje, ¿sí? Vamos a estar podando, ¿sí?, a la altura o por encima del primer alambre, ¿sí? En el caso de que tengamos 2 alambres, podemos hacer esa poda ahí. O en el caso de que tengamos puesto un solo alambre,
que también sucede muchas veces por ahorrarnos el primer año, los primeros años, la inversión inicial o irla difiriendo en varios años, vamos a podar a la altura del primer alambre, ¿sí? Entonces podamos por encima del primer alambre, si tenemos dos alambres, o el alambre de estructura, y podamos al ras del primer alambre, si solo tenemos un alambre. Situación ideal con los dos alambres. ¿Esto para qué? Para estirar, como este alambre es el alambre de estructura, está bien tenso, ya vamos a ver bien cómo se vincula y por qué es el alambre más tenso cuando son dos alambres, para que la planta, atarla realmente, esto se ata con un tutor al segundo alambre en forma muy firme, ¿sí? Bien estirado. ¿Cuál es la idea de estirar esto y que quede muy firme? Que la cañería principal, que va a ser el tronco principal de esa vid, sea lo más recta posible desde el inicio, ¿sí? Todavía flexible y que sea bien recta. En el caso de que tenemos un solo alambre, muchas veces, uy, se me fue, muchas veces es necesario con un solo alambre poner un tutor, ¿sí? Habrán visto poner una caña o poner alguna estaca de madera, que hace un poquito más costosa, digamos, la instalación, ¿sí? Pero en el caso de tener un solo alambre, se pone un tutor y se poda a esa altura. No importa cuál de las dos, a dónde sea el corte, si tenemos los dos alambres uno, lo más importante en el cordón bilateral es que nosotros vamos, si tenemos un trozo por encima del alambre, vamos a cegar, se dice, o vamos a cortar las yemas que tengamos por arriba y cegar las yemas que tenemos por abajo, como están en este corte, ¿sí? Eso con rojo, y solamente vamos a dejar las yemas más próximas al alambre, las que estén más cercanas, ¿sí? La que esté prácticamente tocando el alambre y unas 2 yemas por debajo. Con dejar 3 yemas a 4 máximo es suficiente. Esto se puede hacer desyemando en invierno, ¿sí? O la otra alternativa es desbrotando, apenas broten, dejar sin desyemar, y apenas broten, eliminar los brotes inferiores y eliminar los brotes que estén por encima del alambre. Dejar solamente los que crezcan 3 brotes lo más cercano posible al alambre de conducción. Se entiende que se puede hacer desyemando en invierno o en los momentos de receso, ¿sí? Que tenemos más tiempo, podemos hacerlo en forma más tranquilo, pero este desyeme tiene que ser muy delicado para no romper el tronco principal. Recuerden que esto es finito todavía, ¿sí? O en el momento de brotación se puede hacer desbrotando, que es una labor que es relativamente más fácil porque se hace manual y sin ninguna herramienta, pero tenemos muy poco tiempo y la planta va perdiendo energía. Si nosotros dejamos que esos brotes crezcan en competencia, debilita el resto de la planta. Y nosotros queremos que la planta se forme lo más rápidamente posible, ¿cierto? ¿Se entienden los dos criterios? Porque en cualquier momento de las podas siguientes se puede hacer también, o desbrotando o podando. Esta planta que vimos recién, ¿sí? Va a brotar, por supuesto, vamos a dejar que crezcan los brotes más cercanos al alambre, como dijimos, y vamos a tener al segundo invierno esta situación. Supongamos que crecieron bien vigorosos 3 brotes, crecieron como pámpanos y se transformaron en sarmientos, ¿sí? ¿Por qué dejamos 3? Y porque siempre puede haber alguna contingencia climática, un viento fuerte, un granizo o un daño mecánico que pueda hacer y que rompa alguno. Entonces, por eso es bueno dejar más de 2, perdón, 3 o 4 máximos, ¿sí? Para yo tener para elegir el material el año siguiente. Elegiría los 2 que estén en mejores condiciones y más cercanos al alambre, ¿sí? En este caso elijo, en este ejemplo ideal, que han crecido estos 2 en mejor performance. Entonces voy a cortar este sarmiento, lo elimino, poda de raleo, ¿sí? Y estos 2 sarmientos los voy a cortar, ¿sí? Si tienen buen crecimiento, a cierta altura, ¿sí? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál será el criterio? ¿Para qué altura o qué largo darle a estos 2 sarmientos que van a ser mis futuros cordones bilaterales? Depende a cuántos nudos o cuántas yemas tienen. Una va a ser la cantidad de yemas que tengan, ¿sí? Pero en realidad no es tan importante. La distancia en la que esté con la otra planta. Perfecto, esa es una. A ver, Tommy, ahí habla.
Si yo tengo, por ejemplo, distancia entre plantas, ¿sí? De, supongamos, 2 metros, hagamos números redondos, ¿sí? Un poco grande, pero supongamos que yo tenga 2 metros entre planta y planta, la mitad de la distancia que me va a cubrir, o sea, cada brazo de una planta va a ser 1 metro, ¿cierto? Entonces yo debería dejar el largo de estos sarmientos de 1 metro para posteriormente acostarlos y que idealmente en el primer año me llegue ya completo en este caso es un cargador, pero se va a convertir posteriormente en un cordón permanente y ya voy a tener cordón continuo, digamos. Ya cuando vea la hilera voy a ver un cordón continuo, ¿sí? Entonces, un criterio es, como dijo muy bien Tommy, la distancia o la mitad de la distancia entre 2 plantas sería. ¿Está claro? Ahora, como les dije yo, esto es una situación ideal que haya crecido así. ¿Qué otra cosa puede pasar o por qué yo puedo cortar a otra altura o con otro criterio distinto? Uno, y debería ser así en forma ideal, la mitad de la distancia entre 2 plantas. ¿Otro criterio cuál puede ser? ¿Y por qué? Ya podaron la semana pasada, estábamos podando con sarmientos más largos, más cortos, plantas más fuertes, más débiles. ¿Qué diferencias tenían entre plantas que iban podando y que iban viendo? Profe, si la planta es débil, podemos como hacer el brazo o el cargador que va a ser brazo un poquitito más corto y después alargarlo en los años en los próximos años. ¿Y por qué pasaría eso? Ahí uno de los compañeros escribió en el chat. ¿Por qué causa puede ser? Ahí no alcancé a ver bien quién escribió, pero alguien puso la palabra vigor. Recuerden que tenemos en la misma planta muchas veces y entre plantas distintas diferencias de vigor. Y muchas veces vamos a tener sarmientos débiles, que no sería el ejemplo este, sino sarmientos que apenas han crecido, no han llegado a un buen crecimiento, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que cortar hasta cierto espesor o cierto grosor que tenga ese sarmiento. Si es un sarmiento débil, ¿sí? Vamos a tener que aprovechar el largo que tenga, ¿sí? No importa la cantidad de yemas de largo, sino el grosor que tenga, y muchas veces ese grosor nos va a dar que a los 30, 40 centímetros, por ejemplo, ya tiene menos de 8 milímetros, 7 milímetros, y ya no es adecuado para un buen elemento de poda, ¿sí? Entonces, nuestro corte debería ser a una altura de que ese sarmiento tenga por lo menos 7, 8 milímetros, que es el diámetro de un lápiz aproximadamente, ¿sí? O más que eso. Si el sarmiento es muy débil, nos va a obligar a que lo cortemos en una longitud menor y, como dice muy bien Melmen, vamos a tener que formarlo en más de un año a ese mismo cordón porque no nos dio el vigor para ese año. Entonces lo cortaremos un poco más corto, lo acostamos, no cubre la distancia completa y al año siguiente va a haber que esperar un nuevo crecimiento para volver a iniciar. La situación ideal es que en un primer año podamos acostar totalmente ese sarmiento y que cubra la media distancia entre 2 plantas. ¿Se entiende? Podemos tener las dos situaciones. Sí, profe, se entiende. Bien. Cuando hicimos eso y acostamos los 2 sarmientos, ¿sí? Podemos también en el invierno, en ese mismo invierno, hacer un desyeme, que es lo que está simbolizado acá con rojo, estos cortecitos en rojo, ¿sí? Ir sacando todas las yemas que están en la parte inferior y las que están acá en la cabeza, así que acá normalmente hay un amontonamiento de yemas. Esta parte se le llama cabeza o cruz de la planta, ¿sí? Y dejamos las yemas que están en la parte superior. Recuerden que en un sarmiento de vid normalmente están opuestas, digamos, las yemas, son en todos los nudos continuas y opuestas, 180 grados, entonces vamos a tener unas para arriba y otras para abajo. Esto mismo, este mismo criterio de desyeme podría hacerlo en el momento de brotación, dejar que broten todas las yemas y después dejar que crezcan las que están superior y bien acomodadas y eliminar desbrotando las que están en la parte inferior y en la cabeza de la planta. Siempre que damos un desyeme, podemos hacer ese desyeme en invierno con tijera y con mucho cuidado, o en primavera, ya en brotación, haciendo un desbrote
en vez del desyeme. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar prioridad que crezcan esas yemas que están hacia arriba, y lo que va a suceder al año siguiente es que vamos a tener ese crecimiento de muchos sarmientos en forma vertical, los vamos a conducir hacia arriba, y nos vamos a encontrar con esta situación en el tercer invierno, ¿sí? Después de ese segundo ciclo de crecimiento. En ese año, ¿sí?, ya tenemos nuestro tronco más formado y más rígido, ¿sí? Si estaba atado a la parte superior, ya podemos desatarlo. Si tenía el tutor, podríamos sacárselo o no, muchas veces se le deja, ¿sí? Pero ya esta parte ya la cubrimos, ya tiene 3 añitos prácticamente el tronco, es bien recto, ¿sí? Y bien recto los cordones como los acostamos en el año anterior. Me olvidé de decirles que en el año anterior se atan, una vez que acostamos los cordones, se atan bien firme, incluso con un alambre, se usa un alambrito dulce muy finito, para que queden bien estirados también, con el mismo criterio. La cañería principal bien recta, y las cañerías secundarias que queden bien rectas, ¿sí?, haciendo un pequeño arco acá, pero atarlos bien firme con un alambre, ¿sí? Muchas veces lo que se hace, ¿sí?, se puede retorcer sobre el alambre este cargador y atarlo bien firme. Eso promueve una mejor brotación para que nos broten bien las yemas que queremos dejar hacia la punta. Lo que no hay que olvidarse es que al año siguiente hay que desatar y estirarlo nuevamente sobre el alambre. Nunca dejar, que ustedes ya vieron cordones en la parcela nuestra y los van a ver muchas veces como error en los viñedos, dejarlos enroscados y atados, porque después el crecimiento de esos cordones hace que se incruste el alambre y así perdemos brazos directamente, ¿sí? Perdón que me volví para atrás entonces. Recuerden las ataduras, bien firme y con alambre al alambre de conducción en forma horizontal. Y ese alambre ya puede quedar permanente, ¿sí? Normalmente lo que hay que hacer en la última porción, no dejar ninguna yema, porque si no se ahorca, entonces desyemar si hemos atado sobre un nudito que tenga una yema. Bueno, entonces acá ya tenemos al otro invierno bien atado, con el crecimiento vertical de muchos sarmientos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ya es la primera poda pitoneando, ¿sí? Recuerden que estos son sarmientos, entonces vamos a ir, ahí como indican las flechas, pitoneando a 2 yemas, ¿sí?, cada uno de esos sarmientos que hemos dejado en forma vertical, eligiendo la distancia que queremos entre pitones con el criterio de densidad de brotes. Recuerden que lo ideal es tener entre 15 y 20 brotes por metro, entonces más o menos los pitones separados cada 10 centímetros, es una buena distancia y lo más homogéneo posible. Y acá está el ejemplo, ¿sí? Como decía Mesmen, si no llegamos a cubrir, como está en este dibujo justamente, el primer año la distancia entre las 2 plantas, ¿sí?, vamos a los últimos sarmientos, rebajarlos, ¿sí?, más largos, como unos pequeños cargadores. ¿Con qué criterio? ¿De qué distancia? Y ahí sí, con la distancia para cubrir la mitad de la distancia entre plantas, de distancia de plantación, ¿sí? Entonces, estos últimos, si no hemos llegado el primer año a cubrir totalmente, que dejemos todo pitoneado, en este año podemos cortar este cargador y, como vemos en la imagen que está al lado, acostarlo, atándolo nuevamente muy firme al alambre, y nos va a quedar este año, ¿sí?, varios pitones con 2 yemas y un pequeño cargador en la punta, ¿sí?, que probablemente también vamos a tener que desyemar para elegir algunas yemas o desbrotar en el momento de la primavera cuando broten, para dejar a cierta distancia, que es la ideal que queremos o que hemos elegido para ese sistema. Vuelvo a decir, anda normalmente alrededor entre 10 y 15 centímetros de separación entre pitones para tener una buena densidad de brotación de alrededor de 15 a 20 brotes por metro libre, ¿sí? Entonces, como se imaginan, nuevamente de acá, de cada yema que hemos dejado, nuevamente un crecimiento, ¿sí? Perdón, no tengo más, ¿sí?
crecimiento en vertical de todos los sarmientos, ¿sí? Y nos va a quedar directamente el cordón bilateral ya armado, ya al año siguiente todo podamos a pitón, como hemos visto, y como vamos a repasar enseguida, y ya sería la poda de fructificación anual. ¿Está claro? ¿Alguna duda de cómo formar el cordón bilateral? ¿Poda de formación? Si no hay ninguna No, duda, quedó claro, pasamos. profe. No, está claro. Pregunta, Bien. profe, Pasamos pregunta, a otro. ¿al siguiente año nosotros ya deberíamos... No terminé de escuchar la pregunta. ¿Al siguiente año? no, si al siguiente año ya deberíamos ahí tener producción completa o relativamente completa o todavía no del todo? Mira, el tema de producción completa o no va a depender mucho de cómo hemos venido formando, principalmente, ya que estamos en tema, pero también mucho el balance que tengamos entre riego y nutrición, ¿sí? Porque acá, como vos ves, ya tenemos la cantidad de yemas suficientes de que hemos cubierto prácticamente, imagínate esto crecido en forma de candelabro, ¿sí? Tenemos la cantidad suficiente que si cada uno de estos brotes nos trae 2 racimos, por ejemplo, con buena fertilidad de las yemas, ya vamos a tener, después de este año, ya la producción completa en plantas que estén armadas completamente y que ya hayan cubierto la distancia Claro, entre sí, sí. las plantas. Lo que pasa es que Bien. la realidad te da en que se escapa un poquito lo ideal y empezamos a tener o zonas del viñedo que han crecido un poco menos, o muchas veces, esto es biología, una planta ha crecido bien y la planta de al lado no, y no ha cubierto totalmente. Entonces, en algunos casos, a lo mejor tenemos plantas que cubrieron la mitad de la distancia y plantas que todavía están en formación, ¿sí? Entonces, si hemos llevado todo en forma ideal y desde el inicio del viñedo, sí, a partir de este tercer año podríamos tener producción completa. Lo normal es que no ocurra, sino recién al cuarto, quinto año tenemos la producción completa, debido a esto de que se terminan de formar varias plantas. En esto va fertilización y riego, darle mucho vigor al principio, ¿sí? Para que puedan completar. Y justamente como en ese viñedo le estamos dando mucho vigor, para que crezca y se forme, que es la prioridad que tenemos, muchas veces las bodegas descartan o no quieren esas uvas de las primeras cosechas, por más que sean completas, digamos, su producción. ¿Por qué? Porque todavía la planta no se ha estabilizado y nosotros, a su vez, estamos fertilizando en forma, llamémosle, desequilibrada hacia el vigor, porque en realidad nosotros queremos que crezca vigorosa para formar la planta y tener material para formarla. Entonces, muchas veces, a lo mejor da la cantidad en producción, pero la calidad nos la deprecian un poco en precio, ¿sí? Muchas veces, y no vamos a tener los ingresos al 100% de lo que ya va a tener ese viñedo cuando esté estabilizado. ¿Se entiende? A lo mejor tenemos Claro, cantidad. sí, se entiende. Pero nos van a relegar o nos van a bajar un poco el precio probablemente, o no podamos ubicarla como una uva, por más que la zona y todo lo demás que hayamos elegido sean en una zona de altísima calidad y de mejor precio que podamos conseguir la uva. Entonces los ingresos para estos años no van a ser todavía completos con respecto ya a una producción estabilizada. ¿Sí? Bien. Muy bien la pregunta ahora mismo, ¿sí? Lo ideal, yo les estoy mostrando lo ideal, sepan que la realidad después un poquito se aleja y cómo hacer para hacer lo ideal, fertilización, riego y buena poda de formación, no equivocarnos en cada uno de estos pasitos. Si por ejemplo, en este paso yo lo dejo para desbrotar, ¿sí? Porque me es más sencillo que estar desyemando, y después cuando voy a desbrotar tengo una superficie muy grande y no tengo la gente suficiente y se me va demorando y los brotes se me hacen muy largos, esos brotes largos le han sacado energía, llamémosle, reservas a la planta, entonces van a demorar el crecimiento del resto, por ejemplo. ¿Sí? Pues ahí tenemos un ejemplo de cómo se podría ir demorando debido a la misma formación, digamos, si yo no lo voy haciendo a tiempo cada uno de estos pasitos. ¿Sí? La gente tiene que estar muy bien capacitada para hacerlo, no es la poda común, muchas veces la gente que poda de fructificación, no sabe formar bien las plantas, entonces hay que capacitarlo. Es la idea de que ustedes lo sepan bien esto, lo sepan hacer, para poder explicarlo, y cada pasito de estos hace que sea el éxito de esa poda, ¿no?
Bueno, si no hay más preguntas de cordón bilateral, o ya vemos enseguida algo más, vamos a ver poda de fructificación enseguida. Nos vamos a la formación de un Guyot doble, ¿sí? El Guyot doble tiene poda mixta. Algunos alcanzaron a ver la clase pasada algo de Guyot cuando vimos en el parral, y creo que la semana que viene van a quedar algunas plantas para que las poden ustedes. Ya veremos con escalera o cómo hacemos, con algún tipo de... pero para que también tengan algo de idoneidad para podar en poda mixta, ¿sí? Que es un sistema también muy difundido. En espaldero, obviamente, son estructuras que tienen poca capacidad, de pequeñas dimensiones, pero esa misma poda mixta se puede replicar en parral, que es lo que ustedes, como mencionaban, el parral cuyano está hecho en poda mixta también, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver esos dos ejemplos de poda mixta, tanto en espaldero como en parral. En este caso estamos en un espaldero, ¿sí? Imagínense, y lo hemos dibujado con un solo alambre, un alambre de estructura solamente, de sostén, perdón, de conducción, perdón, solamente, el alambre más bajo, que es muy común esto, como les decía, de que no se arme el primer año todo lo emparrillado, se pongan todos los alambres, sino que uno va gastando, digamos, o difiriendo la inversión a lo largo de los años. Supongamos este ejemplo, ponemos un barbecho nuevamente, ¿sí? O una planta que creció de estaca del año pasado. En este caso le vamos a poner un tutor, porque tenemos solamente el alambre de conducción, ¿sí? Y vamos a hacer la primera poda, que es la poda de plantación, como bien dijimos recién, a 2 yemas. Siempre la poda de plantación, ya sea cualquier sistema de conducción, en parral, en espaldero, mixta o corta, va a ser una poda a 2 yemas, ¿sí? Vamos a cortar el sarmiento, que nos queden 2 yemitas de madera nueva por encima de la tierra, ¿sí? Esa poda es fundamental de que no dejemos crecer todos los crecimientos, porque queremos que crezcan lo más vigoroso posible, 1 o 2 sarmientos que van a ser nuestro futuro tronco. En este caso ha crecido 1 nuevamente, y por dominancia apical ha ganado el crecimiento, ¿sí? Y un segundo con un pequeño crecimiento. Esto es lo que pasó durante el primer verano, el primer verde, ¿sí? La planta con el tutor, ¿sí? Y la planta, en este caso, apenas ha pasado el alambre de conducción, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el invierno siguiente? Vamos a cortar a la altura del alambre, ¿sí? Dejando apenas por encima del alambre. Y vamos a cortar o eliminar totalmente el otro crecimiento que tuvimos de menor tamaño. Entonces vamos a dejar solamente un vástago, que va a ser nuestro tronco, y que esperamos que la mayoría de las plantas obviamente hayan superado este alambre de conducción. Si la planta no superó el alambre de conducción, el crecimiento de ese primer año, que muchas veces puede suceder, por bajo riego, poco vigor, poca fertilización, al año siguiente volvemos a rebajar a 2 yemas, ¿sí? Para que crezca con más fuerza. En la situación ideal es que haya sobrepasado por lo menos este alambre, vamos a rebajar a la altura del alambre, ¿sí? Que sería esto mismo, rebajado a la altura del alambre. Y acá es fundamental la diferencia con el cordón bilateral. En el cordón bilateral nosotros dejábamos crecer las yemas cercanas al alambre, ¿sí? En el Guyot doble, alrededor de 10-15 centímetros, que normalmente corresponden a 2 o 3 nudos, ¿sí? Los vamos a desyemar y vamos a dejar que crezcan 2, 3 o hasta 4 yemas que estén en la parte media de ese tronco, de lo que va a ser nuestro futuro tronco, ¿sí? O sea, desde el piso, aproximadamente 50 centímetros, 50, 60 centímetros, es lo que de ahí para arriba vamos a dejar que crezcan esas yemas, y separadas del alambre, que normalmente el alambre está a 80 centímetros, separadas por lo menos unos 15 a 20 centímetros, vamos a tener desyemado o libre, ¿sí? ¿Para qué es esto? Porque en el Guyot los brazos se abren
bien por debajo del alambre, ¿sí? Entonces vamos a dejar estas yemas que proliferen y tengan su crecimiento, ¿sí? Y no son las yemas superiores, sino son las yemas de la parte media aproximadamente, ¿sí? En este ejemplo hemos tenido 4 crecimientos, 4 yemas, podrían ser 3. Nosotros vamos a utilizar 2 nomás, ¿sí? Pero ya dijimos recién, por algún daño mecánico, viento, granizo o alguna rotura, es mejor tener por lo menos uno más, ¿sí? 2. Si queremos 2, por lo menos uno más. 2 y 1 o 2 y 2 más, ¿sí? En este caso tenemos 4 crecimientos de sarmientos, ¿sí? Están más o menos con el mismo crecimiento en este ejemplo, porque acá tendríamos que elegir nuestro material de acuerdo a qué. De acuerdo al vigor, nuevamente, que tengamos buen material, ¿sí? O sea, por lo menos unos 8 milímetros de diámetro de sarmiento, y de acuerdo a la ubicación también, que estén en el plano paralelo al alambre, por ejemplo, ¿sí? Y que no estén dañados y que no estén enfermos. Entonces, con varios criterios, igual que hemos hecho para la poda de formación, elegir sarmientos, para la poda de fructificación, perdón, la práctica que tuvimos, en esta poda de formación es fundamental que pongan los varios criterios, el criterio de vigor, el criterio de posición, el criterio de sanidad de ese material que vayamos a tener, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a elegir, ¿sí?, los 2 sarmientos que estén mejor ubicados y el resto los vamos a eliminar. Para este ejemplo vamos a eliminar este porque está demasiado bajo. Entonces hacemos poda de raleo, elimino totalmente este sarmiento inferior, ¿sí? Y voy a eliminar el superior, ¿sí? Si estaba demasiado cerca del alambre, podría ser una causa, o que estuviese dañado, como dijimos. Entonces, en este ejemplo estoy eliminando también ese superior. ¿Podría haberlo dejado? Sí, ¿eh? Pero en este ejemplo estoy eliminándolo. Como les digo, no sé la historia completa de esto, pero por largo, por ejemplo, es un poquito más corto que otro. Y voy a rebajar los 2 sarmientos que estoy dejando elegidos, ¿sí? Sería este de la derecha y este de la izquierda. Los rebajo, ¿sí? ¿A qué largo? Al largo de un cargador que voy a tener en mi sistema, normalmente tiene que ser entre 6 y 12 yemas, ¿sí? Para uvas de vinificar, más cercanos a 6, 8, 10, ¿sí? Para uvas para mosto o uvas muy vigorosas, podemos estar más cercanos de 10 a 12 yemas, ¿sí? No es conveniente cargadores más largos que eso. Y por supuesto, el otro criterio, que el largo nos dé, por supuesto, a ese largo de que tengamos un diámetro suficiente en el momento que vayamos a hacer el corte de por lo menos 8 milímetros. Y el otro criterio, que sí o sí ese corte esté por encima del alambre de conducción. ¿Ven que siempre tenemos que aplicar varios criterios para hacer los cortes? Bueno. Entonces, en nuestra planta hacemos estos cortes que vemos acá y nos quedaría en esta situación, ¿sí? En la misma planta que recién, le habíamos sacado un crecimiento acá inferior y cortamos la parte superior. Como cortamos la parte superior, volvemos a atar bien firme. Y volvemos a recalcar esto de bien firme. Ustedes habrán visto muchas viñas viejas que están totalmente torcidos los troncos, incluso crecen medio para el costado, casi horizontales con el suelo. Y eso va en detrimento de la producción, ¿sí? Aunque sea un sistema más tradicional, lo ideal es que crezca lo más recto posible. Entonces las ataduras estas tienen que ser bien firmes, ¿sí? Entonces esta atadura muchas veces se hace con un alambre directamente, se puede atar con un alambre bien firme y obviamente desyemando si nos queda alguna yema por encima del alambre para que no se ahorque, ¿sí? Porque sobre esta parte ya no va a haber más crecimiento. Y ahora ven que está despejada esta zona y estos sarmientos, que van a ser los futuros brazos, están, como les digo, por debajo de los 15 centímetros separados de este alambre. Profe, ¿Sí? esas ataduras se hacen, digamos, en el segundo invierno de la planta, ¿no? Exacto, Segundo como invierno que estábamos, pasa.
¿sí? Perfecto. Durante el invierno la atadura se hace la poda y la atadura. Es una labor complementaria de la poda, ¿sí? Y los cargadores se pueden atar en la punta con alambre o podemos usar, como esto ya vamos a entrar después a hacer poda de fructificación, podemos estar usando directamente una atadura liviana, de una viñata o una totora, porque vamos a estar trabajando todos los años sobre estos brazos que después van a ser nuestros brazos para soportar guyot, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar la planta con estos dos brazos bien abiertos y obviamente va a vegetar esa planta, va a producir sarmientos, ¿sí? Como es un cargador, un elemento largo, el porcentaje de brotación normalmente es menor y es común, es usual de que esté alrededor del 70-80%, porque acá en este mismo elemento hay competencia entre las yemas. Supongamos que hemos dejado 8 o 10 yemas, ¿sí? Hay más competencia entre las yemas. Y a su vez vamos a tener un poco el efecto de ¿qué? De dominancia apical, que van a tender a crecer mejor estas yemas. Por eso si este sarmiento sobrepasa el alambre un poco, es mejor también enroscarlo o torcerlo un poco, o de ser posible incluso atarlo en arco para mejorar la brotación o la homogeneidad de la brotación, ¿sí? En cualquiera de los casos vamos a tener múltiples sarmientos para este año, sobre los cuales vamos a tener que elegir nuestros cortes, y ya esta parte inferior va a ser nuestra parte permanente, o el brazo permanente del sistema Guyot, y entonces en este año ya podemos establecer un Guyot para cada lado, ¿sí? Como va a ser un Guyot doble, vamos a tener un Guyot sobre esta zona izquierda y un Guyot sobre la zona derecha, ¿sí? Como ya vamos a elegir el Guyot de este material, ¿cómo está conformado un elemento Guyot? ¿Qué tiene un elemento Guyot? Pitón y cargador. Pitón y cargador, ¿sí? Siempre el pitón debe estar por debajo del cargador, pensando en la zona de carga, digamos, si es una cañería, a donde se divide, digamos, la savia, ¿sí? Entonces, para esta zona de la derecha, vamos a elegir este pitón, ¿sí? Ah, perdón, nos fuimos para la izquierda, pero tengo las flechitas al revés. Vamos a elegir este pitón y este cargador. Por lo tanto, vamos a desechar el resto y vamos a hacer un corte acá, desechando toda la parte superior del crecimiento. Entonces, hacemos este corte, eliminando esta zona, con todos los sarmientos que lleve, ¿sí? En la parte derecha hacemos lo mismo, eliminamos toda la parte superior, y nos quedamos con los dos sarmientos basales de cada uno de los dos lados, ¿sí? Sobre esos sarmientos vamos a hacer sendos rebajes a dos yemas, que van a ser nuestros futuros pitones, de cada uno de los dos lados, y rebajamos los otros sarmientos que nos quedan, que van a ser nuestros futuros cargadores. Sarmientos a dos yemas, rebajados para los pitones, sarmientos rebajados de 6 a 12 yemas para los cargadores. Según el vigor de la planta, según la variedad, nuestro sistema de producción y el vigor de la planta, como les digo. Si fuese plantas para mosto, por ejemplo, se pueden dejar más largos, de 10 a 12 yemas. Uvas de vinificar, normalmente de 6 a 8 yemas, es lo más usual. De este esquemita, entonces, entienden todo lo que se va, todo lo que eliminamos, y lo que nos queda tronco principal, brazo, ¿sí? Principal, pitón y cargador. Y hacia el otro lado, brazo, pitón y cargador. Obviamente el pitón no se ata, y el cargador sí lo vamos a atar, ¿sí? Al primer alambre, en este caso con este tipo de atadura en arco, que se llama atadura a la bordelesa, ¿sí?
La atadura a la bordelesa requiere que tenga 2 ataduras cada cargador, uno donde se cruza en primera instancia el cargador con el alambre, hacemos el arco, que quede un arco, y la otra atadura en la punta, en el extremo del cargador. Es conveniente usar siempre materiales blandos, llamémosle flexibles, ya sea totora o viñata plástica o alguna cinta que sea flexible, y no utilizar alambres en este tipo de atadura. ¿Por qué hacemos esta atadura en arco? ¿Sí? O también podríamos hacerla retorciendo sobre el alambre y con una sola atadura en la punta. Nuevamente, ¿cuál es el efecto que queremos romper para hacer ese tipo de atadura? La dominancia apical. La dominancia apical. Todo eso está muy bien explicado en la clase pasada, asincrónica, ¿sí? Que se las dimos el año pasado, así que eso está muy explicado. Todo eso para romper dominancia apical o para mejorar la homogeneidad de brotación de todo este sistema, que igual sabemos que en el cargador la brotación no va a ser del 100%, a pesar de que hagamos esto. Normalmente está muy bien si estamos en 70%, 70, 80% de porcentaje de brotación. Es usual, es normal y está bien. ¿Sí? En cambio, en el pitón es de esperarse que tengamos el 100%, que broten las 2 yemas que ya hemos estado. Porque recuerden que de aquí en más, la poda de fructificación va a ser que yo voy a elegir sobre el pitón que dejé el año anterior, mis nuevos elementos, mi nuevo pitón y cargador, y voy a eliminar totalmente el cargador viejo con la porción de madera vieja. ¿Sí? Y enseguida vemos poda de fructificación. Pero aquí ya tendríamos armada la planta, y la pregunta sería similar a la de recién. Si acá ya está en plena producción, y normalmente plantas de pequeño porte, que son jóvenes todavía, estaría en condiciones potenciales, si todo lo hicimos bien, de estar en plena producción, ¿sí? Muchas veces estos cargadores el primer año son un poquito más cortos, y después de varios años que la planta toma reservas y toma más cuerpo, ya podemos dejar cargadores un poco más largos que se aguanten, digamos, mayor carga a la planta. ¿Sí? Este sistema está colgado sobre un espaldero, ¿sí? Y es muy similar a cómo funcionaría en cuanto a producción y en cuanto al resto de las labores que queramos hacer que un cordón bilateral. Es más, son comparables las producciones, comparables las calidades una vez que esté. Nada más que es muy diferente la formación y la poda de fructificación. Ventaja y desventaja, ya la hemos ido viendo, si a alguno se le ocurre alguna pregunta, pero los cordones por ahí se van envejeciendo, hay que tenerlos muy bien, la poda en corta, ya vamos a ver algunos ejemplos de ir renovando siempre que se pueda, ¿sí? En este caso, a muchos viticultores, principalmente los más tradicionales, les gusta más este tipo de poda, porque todos los años estamos renovando y no tenemos tronco, no se nos va entroncando la planta por encima de los alambres. La única parte vieja, digamos, que tenemos siempre es esta estructura de tronco y unos pequeños bracitos primarios que van a soportar a cada elemento bulloso. ¿Sí? Lo podemos seguir conversando y discutiendo durante todas las clases que quieran, cuando se vengan con alguna pregunta, y lo van a tener seguramente esa discusión cuando hagan la pasantía en algún establecimiento y vean los distintos sistemas de conducción, o si tienen uno, quizás hasta le pregunten si conviene o no volverse al otro. Y muchas bodegas, incluso que los últimos años, las últimas décadas, habían optado por cordón bilateral, se están pasando nuevamente al sistema de bullet doble por el envejecimiento de los cordones principalmente. Pero esos cordones, si los manejamos bien, tampoco tienen por qué envejecer. La ventaja que tiene el cordón bilateral es que se puede hacer prepoda, también está muy bien explicado en la clase de asincrónica, los que no la han visto, lo mismo la van a tener que ver en algún momento. No nos vamos a playar mucho más en eso, pero tenemos ventajas y desventajas en cada uno de los sistemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de los espalderos? Si no, pasamos al parral. Yo, profe, a mí me quedó una pregunta media colgada, perdón. ¿Sí? ¿Podría volver? Creo que son 4 diapositivas. ¿Volver para atrás? Sí, ¿En cordón bilateral? ahí en Bullet. eso. No, Sí. allí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar del que nosotros tenemos el tutor al próximo, o sea, digamos, el próximo año crece toda la planta eso y nosotros la podamos? O sea, ¿la podamos en ese mismo año o tenemos que esperar un año más para poderla?
¿Se entiende? Sí, yo creía que se había entendido lo que les he explicado, pero a ver, vamos muy rápidamente y vos me parás en la parte que no entiendo. Tenemos la poda de plantación, plantamos el barbecho, lo podamos a 2 yemas, ¿sí? Hasta ahí está claro. Sí, sí. Ese es el año 0, digamos. Supongamos que este año, vamos esta semana, ponemos una planta en el suelo, ¿sí? La podamos a 2 yemas y le ponemos el tutor. Esa planta, durante toda esta primavera, va a vegetar, va a crecer, sarmiento, con hojas, ¿sí? Y en este caso 2 sarmientos. Hasta ahí estamos. Sí, sí, perfecto. Ya, creo que ya lo Bien. entendí. Esto es este verano, ¿sí? Esta primavera-verano. Claro, claro. En el invierno siguiente, yo voy a eliminar uno de los sarmientos y rebajo el otro sarmiento, ¿sí? Perfecto. Sí, era Entonces, eso. tengo Y esta ahí ya planta queda en el invierno siguiente. buenísimo. Gracias. La planta tiene un año, ¿sí? Claro. Bien, y en este invierno, ¿sí? O sea, perdón, en el invierno, después del invierno siguiente, en la primavera siguiente va a tener este crecimiento. Obviamente les van a quedar las imágenes, las pueden repasar después, ¿sí? Y este crecimiento ya del segundo verde se le llama, del segundo ciclo, yo voy a hacer distintas podas y en el tercer invierno voy a tener esto. ¿Sí? Y acá fíjate que ahí eliminamos el tutor y atamos la planta bien firme al alambre. Y esta planta, ¿sí? Va a volver a vegetar y largar todos esos sarmientos. Y al invierno siguiente yo voy a cortar, podar, ¿sí? Y me queda esta planta terminada después del tercer año, ¿sí? En forma Perfecto. ideal, como dijimos. Claro. Muchas veces vamos a estar armando la planta y nos va a quedar bien armada para un lado, se nos va a quedar un guyot simple, ¿sí? Pitón y cargador para un lado, y si la planta era muy débil, podemos dejar del otro lado a lo mejor un solo pitón, para el año siguiente sí poder armar el pitón y cargador. Por eso les decía la pregunta muy buena recién, de que si ya entra en plena producción o ya después de este año ya está en plena producción, es relativo. Una planta bien armada ya estaría en plena producción, pero el viñedo completo es muy usual de que en ese momento todavía no entra en plena producción porque no todas las plantas han llegado a tener ese tamaño y forma. ¿Sí? ¿Quedó claro, Belisario? Sí, gracias, profe. Cualquier cosa, lo mismo me interrumpe, estamos para aprender, ¿sí? Lo mismo la semana que viene, tenemos el último tiro para hacer preguntas adelante de las plantas, ¿sí? Vamos a un parral, y vamos a ir mucho más rápido porque los criterios son lo mismo, ya dijimos, un parral de poda mixta, un parral cuyano, ¿sí? Y que va a tener varios guyot, va a ser un guyot múltiple. La cantidad de elementos guyot que yo le vaya a dejar en el parral va a depender del vigor, la capacidad de la planta, ¿sí? Y muchas veces va cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces no le podemos llamar guyot cuádruple, pero sí normalmente tiene más de 4, ¿sí? Normalmente tiene 6 a 8 elementos guyot, y según el tamaño de la planta y el vigor podría tener incluso más elementos guyot. Nosotros vamos a regular o distribuir justamente la cantidad de elementos guyot, la riqueza de poda, el total de yemas que vayamos a dejar, en la cantidad de elementos guyot y el largo de los cargadores. Entonces podemos tener por cada planta 60, 80, hasta 100 yemas podríamos dejarle a una sola planta, dependiendo del sistema productivo que tengamos y principalmente la capacidad de vigor que tenga cada una de esas plantas. ¿Sí? Tenemos un parral que ahora el tutor es parte del mismo parral, y ya lo vamos a ver enseguida en construcción, ¿sí? Donde va cada unión de los alambres maestros, va lo que se llama una traba o varillón, que pasa a ser parte de la estructura permanente del parral, ¿sí? Enseguida vemos bien todos los elementos de un parral. Esa traba o varillón está donde se cruzan los alambres maestros y, como decíamos recién, es una estructura permanente. Es un palo, es un poste, ¿sí? Es un elemento normalmente de madera. Ya vamos a ver después las medidas, es bastante angosto, ¿sí? Pero tiene que tener los más de 2 metros de envergadura, que es la altura normalmente que tiene un parral, ¿sí?
En la plantación, nuevamente, ponemos un barbecho, ¿sí? Uy, perdón. Y ese barbecho lo vamos a podar ¿a cuántas yemas? Va a ser un parral, va a ser más alto. ¿Cuántas yemas le dejo? ¿Le dejo más yemas? No, 2 yemas nomás. 2 yemas, es lo mismo. La planta tiene que salir de la tierra, ¿sí? Entonces le vamos a dejar 2 yemas. Muy bien, el que estaba atento, no vi quién es. Pero cualquier sea la altura que vayamos a darle, el sistema de conducción, la distancia que tengamos entre plantas, la poda de plantación es a 2 yemas, ¿sí? 2 yemas sobre un sarmiento bueno que tenga el barbecho que nos hayamos comprado en el vivero. Durante el primer verano, primavera, verano diría yo mejor, ¿sí? Va a crecer, ¿sí? En forma lateral una de las sarmientos y normalmente, como decíamos recién, en forma vertical, en forma ideal, por dominancia apical, uno va a tender a crecer mucho más que el otro, ¿sí? Y si no, ¿sí? Si vienen más o menos parecidos en la primavera los dos sarmientos, tratamos de elegir el superior y el inferior le podemos hacer un despunte en verde, ¿sí? Ese despunte en verde, obviamente le estamos frenando, rompiendo la dominancia apical a este brote o pámpano para que el otro sí crezca con mayor fuerza y llegue hasta el final, ¿sí? A su vez, si tenemos crecimientos laterales, ¿cómo se llaman esos crecimientos laterales de un sarmiento en el mismo año? De un pámpano en el mismo año. Recuerden que este pámpano está en verde, la yema estaba acá, empezó a crecer este pámpano y podemos tener crecimientos laterales cuando hay mucho vigor. ¿Cómo se llaman esos crecimientos laterales? ¿De dónde vienen? Vamos, alguno que se anime. Profe, ¿son las feminelas? Perfecto, Erika. Erika o Melissa, no sé cómo te dice. ¿Sí? Está perfecto, ¿sí? Si tenemos mucho vigor, condiciones de mucho vigor, un pámpano en crecimiento en verde, podemos tener crecimiento de feminelas laterales, que ¿de dónde provienen? ¿De qué yemas? Prontas, profe. Perfecto, ¿sí? Las yemas prontas se desarrollan el mismo año y brotan el mismo año y nos pueden producir feminelas. En condiciones de mucho vigor, que justamente si vamos a implantar un parral, tenemos que tener todo el resto de las condiciones del trabajo en el suelo, el agua y la fertilización de extremo vigor, ¿sí? Tenemos que darle mucho vigor a esas plantas para que crezcan lo más rápido posible. Acá no solamente tenemos que llegar a 80, 90 centímetros como en un espaldero, tenemos que tratar de que la planta sobrepase los 2 metros el primer año, ¿sí? Entonces, es muy común de que tengamos ese crecimiento de feminelas y para que no nos lleven demasiada fuerza, la idea también es despuntar esas feminelas que van creciendo. O sea, se hace mucho más labor en verde en el crecimiento o en la formación de un parral, ¿sí? ¿Y por qué no las eliminamos totalmente? Porque esas feminelas, cuando que crecen, normalmente largan 2 o 3 hojas también, y esas hojas nos van a ayudar como aparato fotosintético a formar reservas, ¿no? En este caso todavía no tenemos racimos, no tenemos que alimentar nada, tenemos que alimentar racimos, perdón, tenemos que alimentar el tronco que vayamos a querer que sea después nuestra planta, ¿sí? Entonces se hace un trabajo en verde de despuntar tanto el crecimiento del otro yema que hayamos dejado, ¿sí? Como el crecimiento lateral sobre el brote principal o el pámpano principal, que son los femeninos. Bien, entonces, en situación ideal, ese crecimiento va a haber sobrepasado el primer alambre, y si sobrepasó los alambres, la altura de los alambres, los 2 metros, con un diámetro por encima de los 7, 8 milímetros, vamos a hacer el rebaje a esa altura, ¿sí? Y una atadura bien firme, que puede ser con alambre, ¿sí? A la cruz o a la parte superior. Vamos a atar muy, muy firme nuevamente para que crezca lo más recto posible y a su vez se pueden hacer algunas ataduras complementarias con algo flexible para que el tronco nos quede bien recto, ¿sí? Y nuevamente, en un parral cuyano clásico, vamos a dejar
desyemadas las yemas separadas unos 15, 20 centímetros sobre los alambres y dejar que crezcan las yemas que están por debajo de los 15, 20 centímetros. Entonces, de abajo hacia arriba, alrededor de 1,5 metros, también vamos a desyemar o desbrotar después en la primavera siguiente, ¿sí? Y dejar un grupo de yemas, por lo menos unas 4, ¿sí? En la zona entre 1,50 m y 1,80 m más o menos, que crezcan esas yemas. En el segundo verano, de esas yemas que dejamos, van a salir sarmientos, por supuesto, varios sarmientos, con su crecimiento, con condiciones de mucho vigor, como dijimos, para los parrales. Esperemos que crezcan bien largos, fuertes y vigorosos, ¿sí? Y sobre el segundo invierno vamos a hacer la elección de los 2 mejores sarmientos, y si están equidistantes, o sea, en forma radial, uno para un lado y otro para el otro, mejor, ¿sí? Y sobre esos sarmientos vamos a hacer el rebaje a la altura de los alambres. Y a su vez, si es un parral cuyano tradicional, se desyeman las yemas que están cercanas al alambre, ¿sí? Para que se abra bien desde abajo, ¿sí? De esos 1,50 m, 1,60 m, se abran el crecimiento de esos brazos principales y esas yemas. En un parral cuyano modificado, nosotros vamos a estar dejando, ¿sí? Los sarmientos que estén más cercanos al alambre, ¿sí? Y dejar las yemas también más cercanas en la parte superior porque queremos que crezca y se abra desde más arriba. Es la diferencia entre parral cuyano y el cuyano modificado, ¿sí? Que dejamos que crezca más hacia arriba. Nuevamente va a vegetar, ¿sí? Ahí tenemos en verde todos los sarmientos que crecen, ya tenemos una cantidad importante de sarmientos, ¿sí? Y hacia el año siguiente vamos a dejar de cada uno de esos 2 brazos principales, 2 brazos secundarios por lo menos, podrían ser más, podrían ser 3, ¿sí? Que se van abriendo, y sobre cada uno de esos brazos secundarios que se van abriendo, ¿sí? Voy a dejar varias yemas, ¿sí? Voy a dejar normalmente hacia el tercer invierno 4 sarmientos, y fíjense que están atados en forma radial a los 4 alambres que están en cruz. Si bien está en perspectiva acá, esto visto desde arriba, está bien en una cruz, y voy dejando 4 sarmientos, ¿sí? Que de esos 4 sarmientos, nuevamente, el verano siguiente van a crecer una maraña de brotes y pámpanos, ¿sí? Y que hacia el cuarto invierno, ya la poda de fructificación, voy a estar eligiendo de cada uno de esos brazos secundarios que había dejado, teníamos tronco, brazos principales y brazos secundarios. Sobre cada brazo secundario voy a elegir un elemento Guyot, ¿sí? Por ejemplo, acá, de este brote A, voy a dejar mi pitón A, ¿sí? Y de estos elementos, de estos sarmientos en 1, voy a dejar mi cargador 1. Un elemento Guyot sobre un brazo secundario, y de ahí otro elemento Guyot, otro de otro, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, con 4 elementos Guyot, que normalmente va a ir creciendo en cantidad de Guyot mientras la planta se vaya haciendo más grande. Probablemente después de 5 o 6 años recién vamos a tener una producción completa en un parral, y podamos llegar prácticamente a los 6 u 8 elementos Guyot con distintos tamaños, digamos, de cargadores. Como les decía, podemos llegar a tener plantas de hasta 80, 90 yemas cada planta. Obviamente, para haber elegido un sistema de poda en parral, vamos a tener que haber elegido el sitio muy bien, con mucha oferta energética, buena fertilización y buen riego permanente para obtener altas producciones, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de parral cuyano, ¿sí? Tradicional, bien separado, ¿sí? De la altura máxima. Este puntito rojo está mostrando la altura donde llega la traba y donde se juntan los alambres principales, y está en perspectiva, que se abre desde abajo,
los brazos secundarios, como vemos ahí, y en este caso, de una planta más crecida que la de recién, ya tenemos 6 cargadores, ¿sí? Que por supuesto cuando fructifiquen va a dar mucha uva en esta zona, ¿sí? Y muy amontonada esa uva, y es una de las cosas que se trata de evitar modificando el parral cuyano y elevándolo hacia arriba, ¿sí? Ahí tendríamos una foto de ese parral cuyano, que ya se abre, fíjense acá arriba, hasta el techo, digamos, del parral, y esta persona está haciendo la poda de fructificación, y esta es la zona del canasto que llamamos, y aquí la vemos en invierno, de donde de cada uno de estos brazos secundarios se va a desprender un pitón y cargador, un elemento Guyot, y en el verano lo vemos así, mucha uva amontonada, uy, perdón, me fue mucha uva en esta zona, ¿sí? Que es la zona justamente de producción y de fructificación, donde tenemos todos los cargadores en canasto, ¿sí? Bien, ¿se entendió la poda de formación del parral también? ¿Alguna duda, chicos? Ya están aburridos, ya hacemos un recreito, ¿sí? Vamos al repaso de Profe, poda de fructificación. le hago una No sé por qué consulta. hay un eco ahora. Alguien abrió el micrófono, si pueden cierrar un poquito el micrófono, porque tengo un eco que me está entrando la misma voz mía. Si a ustedes no les molesta, sigo. La semana pasada la mayoría de ustedes estuvieron en poda de fructificación, en poda corta, ¿sí? Esto, la idea es darle un poquito más de argumento, eso mismo que vieron, así que lo vamos a ver muy rápido, y acá lo que quiero son preguntas de ustedes, dudas, con respecto a cómo lo hacemos, a la poda corta, y vamos a ver también un poquito de poda mixta, que es lo que ustedes no han hecho ni han visto, y esperemos que la semana que viene tengan alguna práctica de eso, por lo menos en parral, ¿sí? Esto ya lo tenían en la clase asincrónica, así que vamos muy rápido. Es un esquemita muy básico de un solo pitón, es la base, ¿sí? Supongamos que acá tenemos esto empunteado, un cordón principal, cordón permanente, que puede ser en un cordón bilateral, puede ser un cordón unilateral, puede ser en el ramé, que podamos nosotros. Este es el cordón permanente horizontal que veíamos. Sobre cada uno de esos teníamos varios bracitos secundarios, ¿sí? Que podría ser este. ¿Qué otro nombre tienen aparte de brazos secundarios? ¿Qué otro nombre pueden tener? Cuernos, Vamos, ¿puede chicos. ser? ¿Cómo? Cuernos se le dice, ¿o no? No te escuché bien. ¿Cuerno? Sí. O eso es cuando Sí. ya son largos. Entonces, exactamente, cuando estos elementos se van haciendo muy largos, ¿sí? Pitón sobre pitón, se forman esos cuernos o cachos, ¿sí? Que tratamos de eliminarlos, tratamos de rebajarlos. Pero podría ser un nombre vulgar, pero tiene otro nombre. ¿Qué es lo que tiene acá arriba, estos brazos? ¿Qué es esto? Es un pitón. Entonces, ¿cómo se le llama a estos brazos secundarios? Brazos portadores de pitones, ¿sí? Brazos secundarios o brazos portadores de pitones. Y es una posición fructífera, es una posición donde vamos a estar produciendo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba, por lo menos a mi grupo? Mantengan siempre la posición, ¿sí? Que tengamos un solo pitón por posición, ¿sí? Es lo que vamos a estar podando. Entonces tenemos, repasamos rápido, cordón principal, ¿sí? De acuerdo a cómo sea el sistema, puede ser un cordón bilateral o un cordón del ramé. Sobre ese cordón, brazos secundarios o brazos portadores de pitones, que si se nos alargan se convierten en cachos o cuernos, ¿sí? Y sobre eso, que es todo esto es madera vieja, tenemos el crecimiento anual sobre el cual podamos los pitones, ¿sí? Este es el pitón del año anterior, el que estoy señalando acá, y sobre ese pitón crecieron 2 sarmientos. Que esto es lo que veíamos en la mayoría de las posiciones que nos encontrábamos en el ramé de la semana pasada, ¿sí? Muy rápidamente, ¿cómo se poda? Se corta, se elimina la parte superior del pitón con el sarmiento
completo de la zona superior, ¿sí? Poda de raleo, y se rebaja el sarmiento inferior a 2 yemas, poda de rebaje. Raleo y rebaje. 2 cortes en cada posición, y nos queda nuestro nuevo pitón para fructificar. ¿Sí? ¿Qué criterios jugaban acá para elegir? El primer criterio es este, tratar de elegir el más basal para que siempre nos quede lo más cercano posible al cordón, el nuevo pitón, ¿sí? Incluso si salía algún otro elemento por acá, lo elegíamos. El otro criterio para elegir, criterio sanitario, ¿sí? Si alguno de estos estuviese enfermo o tuviéramos un daño por granizo, no lo elegiríamos, ¿sí? También es un criterio mecánico. Y el otro criterio era por vigor. La mayoría de las veces es más vigoroso, está mejor formado el inferior, pero hay veces que puede estar más vigoroso este otro superior, ¿sí? Y entre todos esos criterios tratamos de elegir siempre el que esté por debajo. Pero si es demasiado débil el que está por debajo, a veces vamos a tener que elegir el que esté por encima. En forma ideal, son estos cortes los que debemos realizar. Cortamos o eliminamos pitón, la parte superior del pitón viejo con todo el sarmiento superior y rebajamos el inferior. ¿Está claro? Todos pudieron hacer esto la semana pasada, ¿no? Bueno, vamos a algo más cercano a la realidad y lo vemos muy rapidito. Esto es una planta que está formada ¿en qué sistema de conducción que vieron el sábado? Un cordón bilateral. Cordón bilateral. Sobre esto vamos a hacer un zoom y nos vamos a ir al brazo de la derecha. ¿Sí? Es la misma planta, nada más que vamos a podar un solo brazo para hacerlo más simple y más de cerca. Tenemos toda esta maraña de sarmiento y es lo mismo que veían ustedes en el ramé, ¿cierto? Y de acá había que poner criterio de qué es lo que corto y qué es lo que dejo para limpiar ese brazo y dejarlo a pitones. Teníamos el criterio también de la densidad de yemas, ¿sí? La densidad de brote que vamos a tener después, entonces más o menos decíamos que tenían que quedarnos cada 10 a 15 centímetros cada posición fructífera, ¿sí? Como es un cordón viejo y esto se ve por lo grueso que está, acá se han ido pasaron cosas, dirían algunos, ¿sí? Durante varios años a este cordón, y tenemos zonas, por ejemplo, del cordón que tenemos poco material, o que se ha perdido, fíjense que acá hay unas cicatrices, se ven, y se han perdido posiciones aquí, y después tenemos varios crecimientos o cachos hacia arriba, que vamos a tener que tratar de rectificar. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible en esta situación. Y esto es lo mismo que nos pasó la semana pasada con el ramé, así que vamos a ir más o menos rápido. Vamos a ir de la izquierda hacia la derecha. Sobre esta posición vemos que acá hay un pitón bien conformado, ¿sí? Con un sarmiento superior, un sarmiento inferior. Entonces vamos a hacer lo que acabamos de ver recién. Eliminamos la parte superior de ese pitón con todo el sarmiento, se va de la planta, ¿sí? Estamos eliminando, raleando totalmente. Y el sarmiento inferior lo vamos a rebajar y va a ser nuestro nuevo pitón. ¿Sí? Si bien se cruzan otros sarmientos por ahí, se ve claro esta posición. Era la clásica. Pitón con 2 sarmientos, eliminamos el sarmiento superior, rebajamos el inferior y es nuestro nuevo pitón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a eso? No, profe, se ve bien. Bien. Vamos con las siguientes posiciones, vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? En la posición siguiente, perdón, acá teníamos un chupón, ¿sí? En competencia, que no nos gustaba, estaba medio quebrado, roto, lo eliminamos directamente, lo raleamos. Ahí limpiamos toda esta posición y nos queda un solo pitón en esta posición. Fíjense que acá tenemos otro chupón en competencia, nacido desde el tronco, y como está a una distancia prudente, unos 10 centímetros, vamos a ganar esa posición nueva y vamos a tener un nuevo pitón, salido directamente desde el tronco. Sobre esta otra posición tenemos 2 pitones, vamos a eliminar uno, 2 sarmientos, perdón, vamos a eliminar uno y rebajamos el otro como pitón. Ahí tenemos nuestro tercer pitón. Acá no tenemos nada, no podemos hacer nada. Nos vamos a esta posición con un cacho muy largo, a ver qué podemos hacer acá.
tenemos pitón y crecimiento de varios sarmientos, ¿sí? Vamos a eliminar, ¿sí?, ese cacho, la parte superior, y nos vamos a quedar con este chupón en competencia también, que lo vamos a rebajar a 2 yemas y va a ser nuestro nuevo pitón. De toda esta posición, estamos eliminando todo eso y dejando este pitón que está orientado hacia la izquierda y más o menos rellenando este hueco que teníamos acá, ¿sí? Y después fíjense que acá tenemos, ¿cómo se llama esto que están haciendo bien desde el tronco principal? Un chupón es eso, ¿no? Chupón en competencia, ¿sí? Entonces, este chupón en competencia lo vamos a aprovechar y dejar un nuevo pitón en esta zona. Y sobre toda esta zona volvemos a tener crecimiento sobre crecimiento, muchos cachos, ¿sí? Vamos a eliminar todo ese cacho, la parte superior. Profe. Profe. Eliminamos todo ese crecimiento que nos está sobrando y nos vamos a quedar con este sarmiento y elegir un pitón nuevamente de este sarmiento. Esto es exactamente lo que hicieron la semana pasada y por lo tanto, una vez podada, perdón, este otro también lo rebajamos, nos queda nuestro otro pitón y eso nos representa todos los nuevos pitones que tenemos en la planta. Estamos dejando 7 pitones en este caso, en un brazo de aproximadamente 1,25 m, ¿sí? Nos está quedando una buena densidad de pitones. Nada más que no nos queda una buena posición acá, porque no tenemos material, y va a ser la zona donde vamos a tener que prestar atención durante esta primavera, y el próximo invierno, si crece algún brote, o si llegan a hacer algún brote de esta zona, no lo vamos a desbrotar, sino que lo vamos a dejar que crezca como para sarmiento, para poder rellenar, y probablemente el año que viene dejemos que crezca algo en esta zona, y eliminamos alguno de estos pitones que se están superponiendo, ¿sí? Eliminemos este pitón y dejemos más equidistante y en forma vertical los pitones, lo que se pueda ver. Esto es lo que hicimos la semana pasada, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro a todos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿Sí? ahí en el anteúltimo pitón o cuerno sería, usted deja el cuerno y el pitón ese sarmiento que creció como chupón también lo deja. Ahí no convendría sacar el cuerno por completo, no sé si me explico. Hacer un corte acá abajo. No, en el anterior, no en ese que está marcando, sino en el anterior hacia la izquierda. Bien. Ese, dejar Eliminar ese chupón y totalmente sacar, esto claro, y dejar este como nuevo pitón. claro. Sí, totalmente estaría bien, factible eso. Si no fuera que yo quiero cubrir esta posición que tengo vacía acá porque la he perdido por alguna situación. ¿Sí? Entonces, como esta posición, no tengo de dónde renovar ahora, estoy aprovechando este crecimiento que se está yendo hacia la izquierda. En esta posición, pero se está yendo hacia la izquierda. Ah, bien, bien, bien. Y a su vez, no elimino este chupón, sino que sobre ese chupón estoy dejando un nuevo pitón. Entonces, el año que viene estoy retrasando la decisión que vos estás diciendo, que está muy bien, la estoy retrasando al año que viene, pero para no perder esta posición productiva, porque si yo hago eso que vos decís, me va a quedar toda una zona que no produce uva, ¿sí? Y por lo tanto, me estaría produciendo un 10-20% menos de esta planta que yo dejando esa posición ahí. Si tomáramos esta posición viéndola aislada, sola, está muy bien lo que vos dijiste, eliminar todo el cacho y dejar solamente este pitón. Pero yo la estoy viendo con que tengo un espacio vacío que estoy tratando de cubrirlo desde un punto de vista productivo, ¿sí? Y por supuesto, por eso estoy dejando este chupón, este pitón también acá, que va a ser mi nueva posición. En realidad en esta posición a la larga voy a terminar haciendo ese corte que vos estás diciendo, esperando, como les decía recién, de que para este año esta zona, la planta me dé algo que yo pueda aprovechar nuevamente, ¿sí? Bien, bien, gracias. Está muy bien y tiene que ver con que no hay una sola manera de podar, hay criterios para aplicar e ir viendo, tratar de llenar huecos, tratar de que nos queden equidistantes y equilibrar la planta, así que la planta no nos quede desequilibrada ni con una densidad demasiado importante de brotes.
Profe, una consulta. Sí. Supóngase que tenemos un viñedo que está nada, mal manejado o lo que sea, o envejecido, y se han perdido muchas posiciones. Nosotros ahí Ujú. nos podríamos tirar para recuperar un poco qué es lo que tendríamos que hacer. Digo, lo podríamos como sobrenutrir y esperar a que broten sobre madera vieja algunas de esas y volver a elegir. ¿Cómo procederíamos? Sí, yo para no hacer tan larga la clase no he sacado, no hemos puesto poda de rejuvenecimiento, que incluso con el grupo que estuvimos la semana pasada me dijeron que se los había mencionado al profe Gibbs, ¿sí? Hay otro, esto estamos hablando de poda de fructificación, lo más estándar. Acá sería una parte de rejuvenecer, cuando estamos sacando estos cachos, es un tipo de rejuvenecimiento si yo me vuelvo sobre un chupón en competencia, ¿sí? Si yo tengo suficiente vigor, me voy a estar volviendo siempre que pueda sobre esos chupones en competencia. Eso es una forma de rejuvenecer y mantener jóvenes los cordones. Si las plantas o los cordones están muy envejecidos, la planta completa o los cordones, podemos hacer cortes más drásticos, que no los tengo preparado en la presentación, algo hablamos en grupo, y es algo extraordinario, digamos, no sucede normalmente, pero sí, la idea es, en algunos casos, supongamos esta planta viene creciendo acá de la izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Y supongamos este vacío que tenemos acá se vaya prolongando y vamos perdiendo todas estas posiciones hacia la derecha. En algún momento lo que va a haber que hacer es un corte, ¿sí?, del cordón a cierta altura, ¿sí? Por ejemplo, si se está envejeciendo, muriendo toda esta parte hacia la derecha, haríamos el corte completo acá, no sé si alcanzan a ver el cursor, más o menos donde yo estoy cortando, ¿sí? Y probablemente dejaría este cargador que ven acá, o este sarmiento, en vez de rebajarlo como pitón, lo rebajaría acá arriba como cargador y después lo acostaría y vuelvo a armar o rearmar esa parte de mi cordón. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Si todo el cordón estuviese en malas condiciones y yo tengo algún crecimiento acá cerca de la cruz, haría lo mismo dejando alguno de estos sarmientos de la cruz largos, lo rebajo a la altura de un cargador y lo apuesto totalmente y me vuelve a cambio, digamos, ese sarmiento nuevo, un cargador nuevo por todo el cordón. Eso sería una poda de rejuvenecimiento. ¿Sí? ¿Quedó un poquito claro? Bueno, así es como queda, Sí, sí, quedó. obviamente, el cordón bilateral, que ustedes ya lo han visto, en forma ideal, y yo voy jugando con la cantidad de posiciones, siempre y cuando no me pase de una densidad ideal y no me pase de que se me amontonen demasiado los pitones y que me dé para alimentar a todos los pitones que tenga ahí. Entonces yo en un cordón puedo tener 5, 6, 7 posiciones de acuerdo al largo, la distancia entre plantas y a la densidad de brotes que yo vaya a querer tener. Recuerden que esa densidad de brotes, un número ideal, está en el rango entre los 15 y los 20, ¿sí? Eso nos da más o menos los 10 centímetros de distancia entre cargadores, entre pitones, perdón. Bueno, vamos a poda mixta, que es lo que ustedes no tienen mucha práctica, y la semana que viene esperemos nos quedan algunas plantas para podar en parral, para hacer guyot, ¿sí? Acá estamos tomando un guyot simple, un solo elemento guyot, como si fuese la mitad de la planta que formamos recién, ¿sí? Entonces tenemos el brazo viejo, brazo secundario, ¿sí? Perdón, el brazo principal viejo del guyot, ¿sí? Sobre el cual vamos a tener, el año anterior se dejó un pitón y un cargador, ¿sí? Pitón hacia la izquierda, cargador hacia la derecha. En esta situación ideal brotaron todas las yemas, ¿sí? Que no es lo que sucede normalmente. Entonces tenemos del pitón 2 sarmientos, estos dos, y del cargador tenemos 7, 8 sarmientos que han crecido. ¿Cómo va a ser la poda guyot? ¿Sí? De un solo elemento guyot, vamos a eliminar totalmente, si nos da obviamente la situación que tengamos buen material en el pitón, vamos a eliminar totalmente el cargador del año anterior, a esta altura, eliminamos todo esto, y sobre el pitón que yo tenía, el elemento inferior, el sarmiento inferior, lo voy a rebajar como pitón, y el superior lo voy a rebajar como cargador. ¿Sí? Recuerden, lo de superior e inferior no es una cuestión geométrica en el espacio, sino de
cómo se alimenta este pitón. Viene alimentado desde acá. Entra primero la savia acá, entonces este sarmiento está por debajo de este en la conducción. Por ende, lo elijo de nuevo pitón y este es mi nuevo cargador. Y elimino todo el resto del crecimiento del año anterior. ¿Sí? Es una poda un poquito más drástica, yo estoy eliminando mucho material, pero renovando todos los años. Justamente tiene que ver con lo que preguntaban recién algunos de los chicos, ¿sí? De que en realidad en este tipo de poda yo estoy haciendo un renuevo todos los años y lo único que se me va envejeciendo es el tronco principal y hay que hacer muchas menos intervenciones drásticas, digamos, cada tanto, y yo puedo tener más longevidad. De hecho, muchos viñedos, hay viñedos de más de 100 años, ¿sí? Que están podados en esta situación. No significa que todas las plantas tengan 100 años, pero probablemente hayan plantas que tienen más de 40, 50 años y pueden ser muy longevas porque todos los años las estamos haciendo una renovación, digamos así. ¿Se entendió esto? Vamos a un ejemplo gráfico con una planta de una foto tomada, por supuesto, ¿sí? En esta planta, fíjense, que teníamos sobre esta parte, hemos tomado la mitad de la planta también, ¿sí? Teníamos el 2, es el pitón que se dejó el año pasado, ¿sí? Créanme, aunque no se vea muy bien a lo mejor, acá está el pitón, sobre el cual ese pitón crecieron dos sarmientos, este, el inferior, y este, el superior. Y este es el cargador que se dejó el año pasado, el que está señalado con 3, yo se lo estoy señalando de una punta hacia la otra, ¿sí? Sobre todo ese cargador crecieron varios sarmientos y no tuvo un crecimiento completo, o sea, no tuvo una brotación completa, lo que les decía que es lo que ocurre normalmente. La brotación anda por alrededor del 70-80%, es lo usual y normal. Y a su vez tenemos otro elemento más que creció directamente desde el tronco, desde el brazo principal, perdón, no del tronco, y que es un chupón en competencia. Y que se dejó crecer a propósito durante el invierno, durante el ciclo vegetativo pasado. Entonces acá tenemos varias alternativas de poda, ¿sí? La clásica, ¿sí? Si hiciéramos lo que les mostré recién, sería la alternativa 1 y es la que tenemos marcada con rojo, y voy a volver a repetir los cortes con rojo, es elimino los chupones en competencia que tengo, ¿sí? Elimino todo el cargador viejo, ¿sí? Con este segundo corte, y sobre el pitón me voy con el que está en la parte inferior, lo rebajo a 2 yemas, y el sarmiento que está en la parte superior de ese pitón, lo rebajo a varias yemas. En este caso está rebajado a más de 10 yemas, una planta más de oro, ¿sí? Entonces me queda sobre este brazo, pitón y cargador. Esa es una opción. Y sería hacer lo clásico, digamos, de acá. Elijo de mi nuevo pitón, de mi viejo pitón, perdón, mi nuevo pitón y cargador, y elimino todo el cargador viejo. Eso es lo que hice con los cortes en rojo. ¿Está bien? ¿Cuál sería la crítica a esta poda? En este caso. Recuerden que yo les decía que los elementos es ideal en un guyot que nazcan desde debajo del alambre, ¿sí? Y acá yo estoy dejando prácticamente pitón y cargador saliendo por encima del alambre. Y voy a perder una posición ahí. A medida que pasen los años voy perdiendo posición de alambre. Exacto, y a su vez me voy alejando de esta zona, ¿sí? Y me pasa a ser una zona improductiva, la zona de la cruz, ¿sí? Por eso, van a ver que por ahí existe lo que se llama el guyot mendocino, y cuando se van alejando demasiado hacia, en este caso, hacia la derecha, digamos, y hacia la izquierda los elementos guyot, algunos en condiciones de mucho vigor, principalmente en la zona este de nuestra provincia, le mandan un guyot acá en el medio, ¿sí? Más cortito, como para cubrir esta zona, ¿sí?
Bueno, en cambio de esa propuesta, y para seguir manteniendo un Guyot doble, acá hay otras alternativas y podemos elegir otros materiales y va a ser lo que yo voy a podar en azul ahora. ¿Sí? Voy a aprovechar mi chupón en competencia, ¿sí? Y voy a, ven ahí, estoy repitiendo el corte en azul, y mi chupón en competencia lo estoy eligiendo como mi nuevo pitón, ¿sí? Este va a ser mi nuevo pitón en azul, ¿sí? Del pitón que teníamos recién, elimino el sarmiento superior y dejo el sarmiento inferior como mi nuevo cargador. Y por supuesto, elimino todo el cargador viejo con todos los sarmientos viejos que tenía. ¿Sí? Entonces, en esta nueva, que creo que es mejorada, digamos, me estoy volviendo un poquito para atrás para cubrir esta zona, ¿sí? Y eligiendo el pitón hacia atrás, salido de mi chupón en competencia, y el cargador, el más bajo posible, salido de el sarmiento inferior del chupón del pitón que tenía el año anterior. Y este pasa a ser mi nuevo cargador. Por lo tanto, todo el resto lo elimino de la planta. Es otra alternativa y las dos están bien, ¿sí? Y así se podrían encontrar, ahí hay en verde algunas otras alternativas, y es lo que les va a pasar muchas veces a ustedes, y esto es lo que tiene de enriquecedor este tipo de poda, que tiene mucho de la mano del podador, justamente, de la mano del viñatero. Necesita un poquito más de precisión y de idoneidad para hacerla, y por eso se dice que es más fácil podar a pitón, por ejemplo, porque podemos mandar gente inexperta con poca experiencia, y es una poda relativamente más sencilla de realizar. Y obviamente nos quedaría pitón y cargador hacia un lado, pitón y cargador hacia el otro lado, poda y atado a la bordelesa. Acá tendríamos el modelo de un Guyot doble. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos? Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo, chicos. A las 11 nos encontramos de nuevo para ver, como habíamos dicho,